he llegado a conocerte. Amén. Ese es el título de la meditación que vamos a tener en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dios nos escogió a nosotros dentro de muchas razones para que nosotros le conozcamos. También nos escogió para que le creamos y para que entendamos quién es Él y cuál es su voluntad. Isaías, el capítulo 43, el verso 10, la Biblia dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿cómo nosotros podemos conocer quién es Dios? ¿A través de qué podemos conocerlo? ¿Por medio de qué podemos entender quién es Él? ¿A través de qué? Pregúntele al que tiene ahí al lado suyo, pregúntele: ¿cómo podemos conocer más a Dios? ¿Ya le preguntó? ¿Qué le contestó? ¿A través de qué? Amén. ¿A través de qué? De la palabra. Amén. A través de la palabra de Dios es que podemos conocerlo más a Él. Esta semana se me dañó la alarma del carro, se me dañó. Entonces yo empecé a revisarla y todo eso y nada. Y me acordé que las alarmas tienen manual. Entonces yo me fui al manual y empecé y todo eso y lo revisé hasta que llegué al punto donde la pude arreglar, ¿sí? Gracias a ese manual de instrucciones que tiene esa alarma. Para conocer más de Dios hay que conocer su palabra. Amén. Hay que conocer su palabra. Por eso Él nos aconseja que la escudriñemos. Juan capítulo 5 versículo 39 dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, ¿qué dice? ¿Ellas son qué? Las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, ¿sí? Uno le ha pasado en ocasiones que lee un texto y luego vuelve y lo lee y dice: yo no había visto que eso estaba ahí, ¿sí? Y si usted vuelve y lo lee después, más va a encontrar en la palabra del Señor. No somos nosotros llamados a conocer la palabra de Dios por encima. Necesitamos conocer la palabra de Dios profundamente. Necesitamos conocer la palabra de Dios, porque conociendo más la palabra del Señor, vamos a conocer más a nuestro Dios. Amén. Hemos nosotros conocido la palabra de verdad. Efesios capítulo 1 verso 13 dice la Biblia: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos hemos creído a la palabra de verdad? Hemos nacido por la palabra de verdad. Santiago capítulo 1 verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pablo le aconseja a Timoteo que use bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo capítulo 2, el verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Debemos conocerla, debemos entenderla y usarla bien. Cuando hablamos de usar bien la palabra de verdad, hablamos de trazar bien la palabra del Señor.
de manejarla correctamente y de no torcer la palabra del Señor. ¿A cuánto les gusta predicar? Poquitos. ¿A cuánto les gusta predicar? Amén. ¿Y usted recuerda el primer mensaje que usted predicó? ¿Sí lo recuerda? ¿Cuántas hojas escribió por lado y lado? Yo recuerdo que escribí más o menos como 4 hojitas por lado y lado. Y uno apuntaba todo. Dios les bendiga. Los hermanos contestan amén. Todo, ¿sí? Aquí debo hacer esto, así. Todo lo apuntaba uno en ese bosquejo que tenía. Pero a medida que va pasando el tiempo, todo eso ha ido cambiando. Amén. Y de pronto en un principio decíamos cosas que no eran, ¿sí? Hablábamos o dábamos a entender situaciones que no eran, pero hemos sido llamados a conocer más y mejor la palabra del Señor. La pregunta es: ¿cuántos queremos conocer más la palabra del Señor? Amén. Las falsas doctrinas, les pregunto, ¿las falsas doctrinas han venido de afuera o han salido de dentro del pueblo? ¿De dónde han salido las falsas doctrinas? ¿De afuera o de dentro del pueblo? La Biblia dice que las falsas doctrinas no han venido de afuera, han salido de adentro. En Colosas había falsas enseñanzas, las cuales pretendían desvirtuar a Cristo. Por eso Pablo arremetió contra ellas declarando la divinidad de Cristo. Colosenses 1:15 al 17. Lee la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. También el apóstol Pablo no permitía las falsas enseñanzas y se lo dejó claro a Timoteo, y también en su carta a los romanos. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 16 al 18 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Amén. Nosotros hemos conocido la verdad. Amén. Hemos conocido la verdad de Dios, pero hay personas que se desvían de la verdad. Romanos capítulo 16 versos 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Debemos nosotros interpretar bien la palabra del Señor Jesús. Cierto día llegó un joven a la iglesia y me dijo: pastor, vengo muy triste. Y dije: ¿qué pasó? Y dije: no, pastor, es que me puse a leer la Biblia y me di cuenta que el Señor es un interesado. Y dije: ¿cómo que interesado? Dijo: sí, Él solamente le gusta saber la economía de las personas, qué es lo que la gente tiene en el bolsillo. Yo le dije: no, ¿dónde encontraste eso? Y la Biblia dice que los discípulos estaban reunidos y que el Señor llegó y les dijo: ¿qué plática tenéis entre vosotros? Yo lo miré y yo le dije: no, ahí no dice qué platica, ahí dice qué plática. ¿Qué están hablando entre ustedes? ¿Sí? ¿Qué están hablando entre ustedes? Y un día por allá me dijo: pastor, ya entendí, Pablo también era paisa. Yo le dije: no. Me dijo: sí, la Biblia dice que él le gustaba mucho estar en Antioquía. No, Antioquía. Pero lo peor fue un día que llegó y me dijo: pastor, ahora sí estoy aterrado. Yo no sabía que a los hombres les hacían cesárea también. Yo le dije: no, es Cesarea de Filipos.
Entonces tenemos nosotros que aprender a interpretar de la manera correcta la palabra del Señor. Amén. Debemos aprender a hablar donde la Biblia habla y a callar donde la Biblia calla. Amén. Usar bien la palabra de verdad. No podemos ser ingenuos. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Por eso damos gracias a Dios, hermanos, por poder estar aquí en esta mañana. Es una bendición, es un privilegio que el Señor nos da de poder estar aquí en este lugar, en este congreso, y con esta intención de conocer la palabra del Señor. Amén. Pero eso nosotros debemos permanecer en la palabra de verdad y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Hay que tener cuidado hasta de nosotros mismos, de lo que a veces pensamos, de lo que a veces cuestionamos, de lo que a veces creemos. Hay que tener cuidado y aterrizarlo a la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Cuando uno conoce la palabra, cuando vive la palabra del Señor, eso es manifiesto a los demás, a los otros. Ten cuidado de ti mismo. Dígale al que tiene al lado suyo, dígale: tenga cuidado de usted mismo. Uno muchas veces anda cuidándose de otras circunstancias, pero hay que tener cuidado de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que creemos, ¿sí? De cómo vemos las circunstancias, las situaciones. En ocasiones estamos hablando de ciertas cosas que pareciera que se ajustan a lo que es la Biblia, pero cuando vemos la verdad no es esto. Hablaba con alguien y estaba compartiendo y me decía: no, es que tengo que tener, o debemos tener, una mente positiva, ¿sí? Debemos atraer las cosas positivas, debemos atraer las cosas buenas, ¿sí? Debemos atraer, y dice: si yo pienso positivo, las circunstancias que voy a vivir van a ser positivas. Si yo pienso así, las circunstancias. Y yo le hice una pregunta: ¿eso es fe o eso es yoga? Porque a veces estamos nosotros confundiendo la palabra del Señor, y nosotros debemos vivir, y no nos podemos dejar engañar ni de pronto persuadir por circunstancias. Los mandamientos del Señor permanecen, y la Biblia dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y miren el punto que sigue después de que se declara que Él es el mismo: es que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han sido ocupados de ellas. La palabra de verdad que nosotros hemos oído y en la que hemos sido instruidos no cambia. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer el Salmo 119? ¿Cuántos han leído el Salmo? Todo el Salmo 119, todo. ¿Sí? ¿Cuántos textos, cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Cuántos? 170 y algo.
¿sí? El Salmo 119. En el Salmo 119 se exalta la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios se le dan unos términos como preceptos, mandamientos, como estatutos, ¿sí? Y en todos los textos habla de ella. Pero leyendo el Salmo 119, uno encuentra textos que son bien importantes. Uno de ellos es: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Guardar tu palabra. Hay otro texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Cómo interpreta usted ese texto? ¿Qué es lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Quiere decir que los pasos que nosotros damos son guiados por la palabra. Y es la palabra el norte, la que me traza el camino hacia donde yo debo ir. Amén. Leyendo el Salmo 119 me llama la atención lo siguiente. En el Salmo 119, que la mayoría de los textos habla de la palabra del Señor, de amar la palabra de Dios, de los preceptos. Pero me llama la atención que hay 4 textos dentro del Salmo 119 que no mencionan la palabra como palabra de Dios o como alguno de los términos que usa. Esos 4 textos son el verso 90, el verso 121, el verso 122 y el verso 132. ¿Y por qué los traigo a colación? Porque si usted toma esos 4 textos y los une, pareciera que estuvieran entrelazados el uno con el otro y que hicieran parte de un ruego, de una oración, de una petición. Al tomar los 4, el Salmo 119, verso 90, 121, 122 y 132, extrayendo los 4 y leyéndolos continuo, uno encuentra la siguiente expresión: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Y cuántos amamos al Señor Jesús? ¿Cuántos amamos al Señor Jesús? Le amamos porque nos ha revelado la palabra de verdad, nos ha instruido en Él, nos ha permitido conocerle. No lo conocíamos, no conocíamos su palabra, no conocíamos sus promesas, no conocíamos sus obras, pero Dios nos ha atraído a Él y nos ha permitido conocerle, nos ha hecho cercanos a Él. Y si cercanos es para que lo conozcamos. Aleluya, alabado sea el nombre bendito de Jesús. No importa si hay falsas o pensamientos diversos que traten de transgiversar la palabra del Señor. Los que somos de Dios permanecemos en Él. Amén. ¿Y cuántos somos de Dios? Los que somos de Dios permanecemos en Él, pero no solo eso. Los que somos de Dios somos conocidos por Él. Una cosa es que yo diga que Dios es mi amigo, y otra cosa es que sea Dios quien diga que Él es mi amigo. Somos conocidos por Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sin duda alguna, no podremos saber todo de la palabra de Dios. Y sin duda alguna, se acabarían nuestros años y no conoceríamos en plenitud quién es Dios. Nunca lo lograríamos. Pero sí, a través de lo que conocemos,
podemos nosotros agradarle y serle agradables al Señor. El salmista, me llama la atención la oración del Salmo 119, verso 43 al 47, porque sí podemos orar, si bien no podemos conocer en totalidad, sí podemos orar como lo haría el salmista. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Necesitamos amar la palabra del Señor. Necesitamos ser apasionados por la palabra de Dios. Necesitamos conocer cada día más la palabra de Dios. Amamos la palabra que hemos recibido. Hemos llegado a conocer a Dios por medio de ella, y en ella debemos permanecer. No seguimos a Cristo para ver si de pronto le conocemos. Seguimos a Cristo porque le conocemos, porque sabemos de su amor, sabemos de su bondad, conocemos su palabra, conocemos lo que Él es. Y así como lo diría el apóstol Pedro un día cuando el Señor les dice: es más, si ustedes quieren también váyase. Así como lo diría el apóstol Pedro, podríamos decirlo también nosotros: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Permaneciendo en la palabra del Señor, permaneciendo en Cristo, vamos a conocer cada día cuál es la voluntad de Dios. La pregunta para la juventud en esta mañana es: ¿cuántos queremos conocer más a nuestro Dios? Póngase en pie uno que quiera conocer más de Dios, que quiera conocer más su palabra. Y para terminar, vamos a terminar con un cántico que dice: conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Amén. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que conocemos es en parte, pero un día lo que es en parte se acabará y conoceremos tal cual todas las cosas. Que esta sea nuestra oración. Queremos conocer más de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos, cierra sus ojos y adoramos al Señor con este cántico? Y que este cántico sea una petición. Quiero conocerte más. Quiero conocer más tu palabra. Quiero conocer más tus dichos. Meditar en ellos. Vivir conforme a tu palabra. En el nombre soberano de Jesús.